Hola, hola, muy buenas noches. El día de hoy, 9 de noviembre del 2021, traemos información acerca de toda esta polémica que se ha generado por el ascenso de los nuevos comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el constitucionalista Omar Cairo, el día de ayer, 8 de noviembre, en el programa Cara a Cara de TV Perú, dio su opinión acerca de toda esta controversia que se ha generado y cuál es lo que fundamenta la Constitución. Según el constitucionalista Omar Cairo, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas y puede elegir a quien quiera. Bueno, ahorita en estos momentos vamos a ver el video en donde él fundamenta sus opiniones. En ese sentido, te invitamos a ver el siguiente video. ¿Cómo está usted, Omar? Según la Defensoría del Pueblo, podría haber alcances penales. Me imagino que estos alcances penales podrían, no sé si tener relación con los funcionarios que hayan querido ejercer una influencia inapropiada, como lo ha dicho el general Martos ahora. Cuéntenos, por favor, ubíquenos un poco cuál podría ser la responsabilidad eventual del presidente y cuál es la responsabilidad de los funcionarios que aparentemente se han entrometido en estos procesos de ascenso. Sí, acá hay varios planos, Enrique. En realidad, la facultad del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nombrar y destituir a los comandantes generales es plena. Ajá. No requiere motivación, no requiere justificación, es una decisión de política de defensa. Y hay cito al constituyente Enrique Chirinos, que afirma en su libro, en su comentario de la Constitución, el presidente dice: el presidente del Perú es un jefe supremo cabal de las Fuerzas Armadas porque tiene el poder de nombrar y, por supuesto, de destituir a los comandantes generales. En este contexto, el comandante general destituido, estoy seguro que por desconocimiento, ha dicho que el presidente es verdad que puede elegir comandantes generales, pero él ya lo hizo hace 3 meses y lo escogió a él. Entonces, si desea relevarlo, debe haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave. Esto es como pedir estabilidad laboral en la comandancia general y eso no existe. Yeah. Ese es un cargo de confianza que es potestad del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, nombrarlo o destituirlo cuando nombra a otro comandante general. Sobre eso no hay ninguna afrenta a nadie. Ese es un punto. La cuestión de la motivación, es decir, la motivación que según el comandante general u otros militares que han declarado es que el presidente habría presionado para que ascienda a ciertos oficiales, y que ante la negativa del comandante general del ejército lo habría movido y habría nombrado a otro comandante general. Bueno, en realidad no se necesita el presidente de la República no necesita ningún argumento para destituir a un comandante general y nombrar a otro. Es una atribución. Pero el hecho de haber presionado para que se ascienda a oficiales no invalida el nombramiento ni la destitución del comandante general, pero sí infringiría el artículo 172 de la Constitución, segundo párrafo, donde dice que el presidente otorga los ascensos de los generales y almirantes según propuestas del instituto correspondiente. Claro, y tienen que ser propuestas genuinas, no propuestas que el presidente construya para sí mismo. Ahora, habrá que determinar si es que esa presión ocurrió, esa conversación se produjo, y si es que eso se demuestra, el presidente estaría en curso en infracción a la Constitución y podría ser hasta destituido por juicio político, que es una figura muy específica. No es vacancia, incapacidad moral, esas cosas que se construyen a partir de la exaltación y del desconocimiento de lo que significa la vacancia y la incapacidad moral, que no es inmoralidad. Por otro lado, esto de las presiones para que se asciendan a oficiales, a pesar de lo que dice la Constitución, está muy lejos
de constituir un hecho, es decir, sería una infracción a la Constitución de haberse producido, pero no es un hecho que convierta a Castillo en una especie de precursor de esta infracción, porque lo que comenta Enrique Bernales en su libro del año 2012, ya había gobernado Toledo 5 años, García 5 años y Humala un par de años. Él dice que esta norma, en otras palabras, consiste en principio en la iniciativa del Instituto Armado y del veto al presidente. O sea, el instituto propone y el presidente veta. No nombro o sí nombro, pero él no hace la propuesta. Pero él dice, en la práctica no necesariamente sucede así, porque es el presidente el que puede ejercer sus atribuciones, incluido el de jefe supremo, y presionar a las instituciones para que le presenten los candidatos que él quiera ascender. O sea, esta práctica tiene vieja data. Claro. Enrique Bernales da cuenta de esto en el 2012, cuando ya habían gobernado Toledo, García y Humala. O sea, esto, si hay que investigarlo para desterrarlo. De acuerdo. Sí, efectivamente uno puede imaginarse que hay una suerte de toma y daca, ¿no?, en estos procesos, pero claro, aquí como está conectado con la remoción de los dos comandantes generales, aparentemente, como usted dice, es finalmente atribución plena del presidente, aquí estaríamos hablando pues de efectos probablemente políticos más que otra cosa. Porque claro, hay una suerte de recomendación, de repente además por vía inapropiada, como es el secretario de Palacio de Gobierno, en algún caso, ¿no?, se le dice que no, aparentemente según el general Vizcarra, el presidente Castillo le dijo, ya, listo, no hay problema, pero claro, son removidos poquito tiempo después, ¿no? Hay un causa-efecto. Claro, lo que ocurre es que lo que es importante es separar, Enrique. O sea, el presidente de la República puede nombrar, inclusive hubo un congresista que dijo, entonces el presidente podría nombrar diariamente o semanalmente un comandante general. Lamentablemente sí, podría cometer ese disparate, pero eso implicaría que su política en materia de defensa está siendo desastrosa. Y entonces tiene que hacerse efectiva la responsabilidad política del Ejecutivo, pero no en cabeza del presidente, sino del ministro de Defensa. En ese caso, si por ejemplo nombra un comandante general cada mes, el Parlamento interpela y censura al ministro de Defensa por permitir ese desacierto. Ya claro. Si el presidente nombra, como dijo en el ejemplo ese congresista, un comandante general cada día, ahí sí habría incapacidad moral, pero en el sentido de incapacidad mental, estaría loco para nombrar comandantes diariamente. Lógico. Pero son cosas que tienen que ver con una atribución constitucional que genera responsabilidad política por su acierto o desacierto, pero no por su antijuridicidad. La antijuridicidad está en pretender hacerse él mismo la lista para los ascensos a altos grados militares. El tema del comandante general, de los comandantes generales, está bien claro. Chirinos lo dice claramente. Bien. Es cabal la potestad del presidente. Ahora, hay... Sí. Sí, termine, porque hay un tema aparte. Todo lo que rodee a ese nombramiento no lo invalida por arbitrario, sino que es sancionable si es que ha habido algún delito o una infracción a la Constitución. Es sancionable la conducta que rodee el nombramiento. Pero la atribución de nombrar no necesita ninguna justificación. Bien. No es un escalafón. O sea, creo que de buena fe el ex comandante se equivoca cuando piensa que para que lo remuevan del cargo de comandante general debían haberle demostrado falta grave o algún motivo, o sea, un procedimiento administrativo. No, es que eso no es un acto de ese tipo. Es un acto de poder, como dice Chirino Soto, del jefe cabal supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ahora, el otro tema que acabamos de comentar con Martos, que es el de todo indica, ¿no?, la visita de 48 oficiales. En realidad esto ha sido cruzado por la prensa con los registros de visitas. Lo que le han dicho a Martos es algunos oficiales que durante esta visita el presidente habría aparecido, porque la visita oficial es al jefe de la Casa Militar, habría aparecido y habría de alguna manera demandado algún tipo de lealtad. Esto es entre que se publica la lista de ascensos y su promulgación, es en ese lapso. Allí podría darse algún tipo de irregularidad sobre lo que le compete o no al presidente en su relación con las Fuerzas Armadas.
En su relación no, porque él es jefe supremo y la lealtad la lealtad es institucional, la que se le debe al jefe supremo, sea quien sea. Es decir, si Castillo renuncia y Dina Boluarte mañana es presidenta, la lealtad es al presidente de la República. Que él haya ido o no haya ido, eso es anécdota. El problema es que lo haya utilizado eso como instrumento para determinar o cambiar la lista de propuestas. Ahí habría un problema de infracción constitucional. Cuando se está comparando con el acta de sumisión de Montesinos, ¿por qué no aplica para ustedes una comparación similar? No, ahí es clarísimo, porque en esa época el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, aceptando la hipótesis de que Fujimori no era un dictador, era Alberto Fujimori. ¿Qué hacen los altos oficiales firmando un acta de sujeción ante un capitán en retiro de la policía? No tiene nada que ver. O sea, la Constitución no ordena a los altos oficiales a que le den lealtad institucional a un policía en retiro. Es totalmente distinto. ¿Sería inapropiado entonces el papel del secretario general de Palacio en este caso? ¿De comprobarse? Eso, por supuesto, porque estaría si lo habría hecho, estaría o actuando en nombre del presidente y por lo tanto siendo instrumento de una infracción a la Constitución, o cometiendo él, esto en la medida en que se prueben los hechos, algún delito por atribuirse la influencia presidencial para lograr un determinado resultado. Esto lo conoce mejor los penalistas. Yo ahí sí estoy un poco lejos de la disciplina en lo específico, pero lo que han mencionado son coacción, tráfico de influencias o patrocinio ilegal. Eso, en la medida en que el presidente pudiera ser involucrado o algún secretario, tendría que responder. El presidente tendría que responder en lo penal cuando termine su gobierno, porque el 117 de la Constitución no permite procesarlo previo ante juicio durante los 5 años, pero sí permitiría destituirlo por infracción a la Constitución de comprobarse que él ha hecho esta conducta que, según Bernales, le hicieron García, Toledo y Humala en la parte que gobernó, por infracción a la Constitución, por pretender construirse él mismo la lista de propuestas para los ascensos. Bueno, ahí estuvo el video. Saquen ustedes mismos sus conclusiones. ¿Y a ti qué te parece? El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas y puede elegir a quien quiera. Déjanos tus comentarios, déjanos tus opiniones. Sin más, te invitamos a suscribirte al canal para más información. Gracias y hasta otra oportunidad.